Muy bien, continuamos por CX30 Radio Nacional, 11:30 M por aire, radionacional.com.uy por Internet para el mundo. Estamos en Facebook para el mundo. Nuestro programa se llama ¿En dónde estamos? Ese es el nombre de nuestro Facebook, ¿En dónde estamos? También en X, @en dónde estamos. Por Instagram, ¿En dónde estamos? Uru. Y nuestro canal YouTube para el mundo también, mira ¿En dónde estamos? Nuestra web para el mundo, por supuesto, web de Libertas, es www.libertas.uy. Libertas.uy, nuestra asociación civil sin fines de lucro en la República Oriental del Uruguay, la primer fundación liberal en pos de la democracia, la República y el Estado de Derecho. La República Democrática y el Estado de Derecho. Esa ecuación es fundamental, que esté integrada como factores integrados de un todo para poder desarrollar nuestras libertades. Bueno, vimos a Ecuador, digamos que comprometido por el narcotráfico que está comprometiendo Latinoamérica hace muchas décadas ya, y muy particularmente desde que se instala el Foro de San Pablo, a sabiendas de que el Foro de San Pablo es financiado por grupos narco, comienza siendo financiado por la FARC. Los grupos de izquierda anteriormente eran financiados por el cártel de Medellín de Pablo Escobar, antes del Foro de San Pablo, por supuesto. Acá hablamos de la década del 80, pero estamos viendo sus antecedentes. Vamos a hacer una nota muy especial con el coronel Roberto Velasco, que va a salir mañana, y vamos a ordenar cronológicamente este tema y también por ítems, por puntos, por temas. Vamos a ordenar este asunto, este, digamos, macro asunto político, o si vos querés, esta geopolítica continental en toda Latinoamérica y en el Caribe, vinculada al Foro de San Pablo. Tengo un montón de material para ir compartiendo con ustedes. Acá, por ejemplo, esta nota publicada en El Debate, portal digital y periódico fundado en 1910, dice lo siguiente: bueno, vista del Foro de San Pablo, vista del logo de la 25ª edición del Foro de San Pablo en Caracas. El Foro de San Pablo es una organización criminal financiada por el narcotráfico, se dice en esta nota. Incluso le ponen el nombre original en portugués, el Foro de Sao Paulo. Es una organización criminal financiada por el narcotráfico. Políticos y expertos debaten en Madrid sobre la inquietante deriva dictatorial de Latinoamérica. Esto lo escribe el periodista José María Ballester Esquivias. Es una nota actualizada al 18 de abril del año 2023, del año pasado, es bastante reciente. Y llega a manifestar este periodista que fue descubierto en Arauquita, por allá por el mes de febrero, en la provincia de Arauca, en Venezuela, el centro ilegal de procesamiento de hidrocarburos que abastece a la organización terrorista colombiana Ejército de Liberación Nacional. Oficialmente era una simple refinería. Es una de las preocupantes informaciones ofrecidas hoy por el ex alcalde de Caracas, Antonio Ledesma Díaz, en el transcurso del foro, el eje de las oligarquías autocráticas latinoamericanas, celebrado hoy en Madrid bajo los auspicios de la Asociación Cuba Siglo XXI, dice esta nota. Otra de las intervinientes, la ex ministra del Interior de Ecuador, fíjense, esto ocurrió en el mes de abril, enero, febrero, marzo, abril, el mes 4, en el mes de abril. Esta nota está publicada en el mes de abril y dice: la ex ministra del Interior de Ecuador, María Paula Romo, designó a la misma provincia venezolana como el destino final de una trata de personas para reclutamiento forzoso orquestada por la Juventud Guevarista de Ecuador. La Juventud Guevarista de Ecuador, ese país que hoy está enfrentando desde su gobierno, desde el gobierno del presidente Daniel Noboa, un estado de guerra enfrentando a los grupos narcotraficantes organizados, vinculados, según la investigación de la fiscal Diana Salazar, la fiscal general de la Nación en Ecuador, vinculados todos esos grupos al ex presidente de Ecuador, Rafael Correa. Rafael Correa, sabrán ustedes, es un connotado miembro integrante del Foro de San Pablo, miembro integrante, digamos, de los principales miembros integrantes del Foro de San Pablo, con un perfil
de, bueno, gobierno marxista. Instala el modelo, las primeras etapas del modelo que concibe la doctrina del Foro de San Pablo del siglo XXI, del socialismo del siglo XXI, perdón, instala ese modelo en Ecuador. Muy rápido porque si no, no me da el tiempo y a veces me apuro y la macaneo. No nos da el tiempo en un programa tan corto. Lo cierto es que esta noticia da cuenta de eso, por ejemplo. Pero después tenemos información más orgánica. La FARC, ¿no? Las FARC, el Foro de Sao Paulo, bueno, van por toda Latinoamérica. Esto lo escribe María Celsa Rodríguez en el portal acer.org. Es impresionante esta nota, es realmente impresionante todo lo que acá se va revelando o develando. Las FARC, el Foro de San Paulo y compañía van por toda Latinoamérica por María Celsa Rodríguez. El grupo terrorista FARC de Colombia y otros grupos peligrosos de la región latinoamericana, luego de la reunión del Foro de San Pablo en Europa, es decir, esa reunión anterior a la que hice mención redactando, digamos, leyendo esa primera parte de la nota del periodista español, bueno, en ese foro se da cuenta de que han modificado la estrategia y modificaron su estrategia para tomar el poder en toda la región por medio de la violencia y esta vez lo harán fortalecidos con dinero del Islam radical. Lo harán con dinero del Islam radical. Acá se darán cuenta por qué las afinidades más o menos explícitas, sutiles, pero prácticamente todas explícitas, de nuestros grupos de izquierda, como en nuestro país precisamente lo hace el Frente Amplio. Las afinidades que tienen, por ejemplo, grupos de izquierda organizados, como en nuestro país, en Uruguay, el Frente Amplio, el PCNT también y la FEU, con el mundo palestino, con los movimientos palestinos. A raíz de esta invasión palestina a territorio israelí, y la contraofensiva, la reacción del Estado israelí con motivo, bueno, de esa invasión en territorio de un país soberano, de una república, bueno, atacando luego Israel a los palestinos, alzan la voz en favor de los palestinos, alzan una voz unilateral, absolutamente unilateral, todos los grupos de izquierda de la República Oriental del Uruguay, toda esa izquierda organizada, integrada por el Frente Amplio, Partido Comunista de Uruguay, a su vez integrada al Foro de San Pablo. De acuerdo a recientes informaciones recibidas, dice esta periodista, sabemos que las FARC colombianas estarían operando en la cordillera patagónica a través del puente de acuerdo tendido con la comunidad mapuche, buscando sembrar el terror al tiempo que dicen atacar al capitalismo, con el supuesto objetivo de recuperar su territorio en la Patagonia mediante la expulsión de los actuales propietarios de esas tierras y de las empresas transnacionales allí instaladas. Bueno, todo esto afortunadamente fracasó, fue abortado. ¿Se acuerdan los movimientos mapuches? Aquellos movimientos que intentaron ocupar tierra, ocupar territorios, se acuerdan de distintos políticos del kirchnerismo que planteaban estar de acuerdo con esos movimientos de reivindicación de tierras de los mapuches. Bueno, todo eso fue sofocado. Bueno, Grabois, que planteaba que eso iba a terminar en sangre si era necesario, y amenazando incluso con hacer ocupaciones en territorios que era evidentemente ocupar propiedad privada. Desde hace varios años se sabe que en la zona de la Araucanía, en Chile, donde reside un grupo de la etnia mapuche que también se encuentran diseminados en las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut, en Argentina, estaría siendo entrenado, digamos, un grupo por miembros de la FARC. Las FARC entrenan a civiles, entrenan a jóvenes para que se integren a los comandos paramilitares. Es más, la Cámara de Diputados chilena creó una comisión especial para investigar la inseguridad en la región de la Araucanía, donde se estaban dando focos delictivos de carácter terrorista, incendios forestales, destrucción de inmuebles, etcétera, y la vinculación de ciudadanos chilenos en actividades paramilitares y su entrenamiento por parte de las fuerzas terroristas colombianas. Están armados por todos lados, están jugando un juego de puzzle, están combinando distintas fuerzas armadas, distintas fuerzas terroristas, distintas fuerzas paramilitares,
desde estos agentes terroristas procurando la revolución en pos del socialismo del siglo XXI. De esto se trata el Foro de San Pablo. El Foro de San Pablo está integrado a todos estos movimientos terroristas, guerrilleros, militares, paramilitares, de directamente fuerzas armadas, ya, es decir, conjunto de fuerzas militares muy armadas que están integradas a los planes doctrinarios, políticos, estratégicos del Foro de San Pablo para arribar al socialismo del siglo XXI a nivel continental. Los grupos narcos están totalmente vinculados a todo esto. Esto va explicando, a su vez, valga la redundancia, por qué pasa lo que está pasando en Ecuador, lo que estaba pasando en Argentina, en Chile y también, por supuesto, lo que está pasando en Perú, por ejemplo. Por eso es tan importante para ellos lograr el control territorial y el acuerdo de paz decretado por el presidente Juan Manuel Santos. ¿Se acuerdan de aquel acuerdo de paz? Aquel fantoche, aquel invento del acuerdo de paz entre miembros integrantes de las FARC con el presidente Juan Manuel Santos, algo así como un terminar con esa guerrilla, con esos atentados terroristas que atraviesan décadas, que tienen, bueno, una enorme cantidad de muertos, otros que han sido capturados, adoctrinados, cooptados por estos grupos terroristas. Evidentemente todo eso fue un gran engaño, del cual participó José Mujica, ¿se acuerdan? Fue el mediador de ese supuesto acuerdo de paz para integrar a los miembros de la FARC a la vida política de Colombia. Y así salió la jugada. Y hoy un miembro integrante de la FARC, un ex miembro, es presidente de Colombia. Pero las FARC siguen. Era evidente que no iban a terminar. ¿En qué cabeza cabe pensar que porque un grupo de veteranos de guerra decide desalinearse o terminar con esa batalla o con esa lucha, toda una compleja organización vinculada al narcotráfico, además, multimillonaria? Estamos hablando de miles y miles de millones de dólares por año de producción de cocaína y, y financiando grupos armados, grupos terroristas y a grupos políticos integrados al Foro de San Pablo. ¿Cómo se podía pensar que las FARC se iban a desarticular? ¿Se iban a desarmar, a desarticular todos sus cuadros militares? Las FARC además son cuadros militares involucrados, ceñidos, inspirados por la doctrina del Partido Comunista. Son marxistas-leninistas y contemplan el modelo cubano, contemplan el modelo de Cuba o el marxismo-estalinismo. Son fuerzas comunistas. Bueno, durante los años 60 hay una búsqueda constante de las FARC de establecer zonas de reservas campesinas, trabajan muchísimo con ese tema, adoptaron la estrategia de Gramsci de integrar el campesinado a la revolución proletaria, pero además ¿para qué? Esta es la parte romántica de que acabo de decir, pero la otra parte, la real, la que nos baja a tierra, es para controlar el cultivo de la hoja de coca utilizando el discurso socialista como una estrategia de convencimiento popular para obtener mano de obra, más poder, más afiliados, más adoctrinados, más adherentes. Ahora buscan utilizar a los mapuches con ese mismo objetivo en Argentina y Chile. Bueno, dice esta nota, esto que ya sucedió el año pasado. El año pasado, el año 2023, sucedió todo eso. Da cuenta esto, es un bocadillo que hacemos en este programa, en esta, digamos, emisión de verano, en este programa con este formato de verano. Son bocadillos que vamos haciendo respecto a este enorme tema gigantesco, que vamos a analizarlo más en profundidad, vamos a ordenarlo cronológicamente, vamos a hacer una exposición a través de un ciclo especial dedicado precisamente al Foro de San Pablo, los grupos políticos organizados, integrados al Foro de San Pablo y Frente Amplio. Les digo a todos ustedes que nos reencontramos mañana a partir de las 10 de la mañana para seguir preguntando, y sí, ¿en dónde estamos? Chao.